El panorama económico del país no es positivo de cara al próximo año, de acuerdo con el Grupo Financiero Base. Es provocado principalmente a una actividad industrial en recesión y un estancamiento económico. Un ejemplo, la inflación podría crecer en 2026 en 4.01%, es decir, una trayectoria de alza, mientras que la expectativa de tasa de interés apunta a que el cierre el próximo año en 6.25%. Finalmente, el Banco Base recorta a 0.8% su expectativa para el PIB de México desde el 1% que proyectaba anteriormente. Hoy tiene usted las cifras en pantalla. Son números que vale la pena tenerlos ahí como muy claros. Gabriela Siller ha hecho una muy interesante análisis sobre todo esto. Ella es directora de análisis económico en Grupo Base, profesora de Economía del TEC de Monterrey, y está con usted y con nosotros. Como siempre, querida Gabriela, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches, Javier. Un gusto de saludarte como siempre. ¿Todo bien por acá? ¿Tú cómo estás? Bien, oye, a ver, ¿qué perspectiva 2026? Y yo decía hace un momentito, Gabriela, para hablar 2026, hablemos del final del 2025. ¿Te parece que entremos por ahí? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Estamos cerrando el año con un estancamiento económico, seguramente con un crecimiento que estará alrededor del 0.3%, que no va a ser considerado recesión, yo creo, pero pues es innegable que hay un estancamiento económico. De hecho, yo creo que en el cuarto trimestre se está registrando nuevamente una contracción en el PIB, que ya se sumarían dos al hilo. Y bueno, pues la inflación ha repuntado, entonces como que tenemos lo peor de los dos mundos, ¿no? Porque por una parte un bajo crecimiento económico, inclusive con probabilidad de una contracción en el PIB en este último trimestre, y un repunte en la inflación y el tipo de cambio a la baja, pero es que el tipo de cambio no es termómetro de lo que sucede en la economía nacional, sino reflejo del amplio diferencial de tasa de interés que hay entre México y Estados Unidos. Y bueno, pues además también pues estamos ya casi a la vuelta de la esquina de la revisión del TEMEC y del Mundial también, y pues yo creo que estas dos cosas van a ser muy relevantes para el 2026, porque por una parte el Mundial puede traer un efecto de optimismo tanto por los visitantes que lleguen al país y que generen gasto aquí en consumo, como también pues que generalmente para los partidos pues todo el mundo como que nos reunimos, ¿no? Y de perdido gastos para la botanita y así, y eso pues puede impulsar un poco el crecimiento en el consumo. Por otro lado, la inversión fija bruta pues este año se ha desplomado, lleva a septiembre una caída de 7%, y pues el siguiente año, por puro efecto matemático de base de comparación que es bajísimo de este año, pues a lo mejor puede mostrar un ligero incremento. El gasto público también, pues ya el gasto en infraestructura está en los huesitos, ya no hay de dónde más le recorten. Entonces creemos que también ahí puede haber un poquito más de gasto público, y con todo esto pues podríamos ver un crecimiento alrededor del 0.8%. La verdad es que sigue siendo un crecimiento bastante bajo, y creemos que inclusive el PIB potencial de México se ha reducido. Y entonces, si hace mucho no hace tanto hablábamos de crecimientos del 2% y nos parecía poco, la verdad es que ahorita se ve prácticamente imposible que la economía mexicana crezca 2% anual. Si bien nos va a partir del 2027, podríamos estar creciendo alrededor del 1.4%, pero para eso tendríamos que ver más inversión, pero para que haya más inversión, pues necesita haber más confianza en el país, y pues no sé ahorita de dónde pueda salir esto, ¿no? Por otro lado está también la inflación, pues con el incremento en los aranceles a los países con los que México no tiene un tratado comercial, el incremento en el IEPS, el incremento en el salario mínimo, más que la subyacente pues también va hacia arriba, pues todo esto anticipa que la inflación del siguiente año en algunos meses pudiera estar por encima del 4%, y que en promedio la inflación sería ese 4.01% que tú mencionaste hace rato, contra alrededor del 3.8% que ha estado en promedio este año. Y el tipo de cambio, pues también, si sigue este amplio diferencial de tasa de interés entre México y Estados Unidos, inclusive se podría bajar de los 18 pesos por dólar. Pero esto es positivo obviamente para los importadores, un poco para la inflación, pero para los receptores de remesas y los exportadores no tanto, porque pues las exportaciones pierden competitividad por una parte, y los receptores de remesas, pues al cambiar esas remesas denominadas en dólares a pesos, se hace una menor cantidad y pierden poder adquisitivo. Oye, a ver, muchas cosas al mismo tiempo. A ver, Gabriela, por lo pronto, a final de año
tú calculas que la inflación, digamos, cuando venga el proceso de la revisión en enero, ¿calculas que estará la inflación que arriba del 4? Yo creo que sí, que febrero puede estar encima del 4% ahora. La revisión del TEMEC está programada para julio del siguiente año, o sea, entre que termine el Mundial y empezamos la revisión del TEMEC, pero pues en la práctica ya empezó por las consultas públicas que se llevaron a cabo en los 3 países y que además también pues sabemos Trump que con todo esto de los aranceles pues también ya sabemos por dónde puede ir uno, por la industria automotriz, las reglas de origen, que a lo mejor pudieran ser más estrictas, subir del 75 al 80%, el contenido laboral, esto de que suban los salarios en la industria manufacturera, y yo creo que le va a pedir a México también, pues, cosas no económicas que ya sabemos, la parte de la migración, lo de los carteles de la droga, y ahora le agregamos también el problema del agua, ¿no? Sí. Y creo que como ha hecho acuerdos con otros países, pues siempre han incluido una parte de inversión. Para México sería, yo creo que en seguridad fronteriza. Y aunque eso es positivo, pues por otro lado no hay dinero en las finanzas públicas, entonces también ahí pues veríamos más presión, que no lo comenté, pero también creo que el déficit del siguiente año podría estar cerrando el déficit fiscal alrededor del 4.3%. Oye. A ver, te diría, para cerrar, la presidenta ha dicho 2 o 3 veces, el otro día lo platicábamos, ¿no? La economía va bien, muy bien. ¿Qué datos puede tener la presidenta para, digamos, un poco como comparando con lo que nos estás diciendo, para pensar que el país va muy bien en materia económica, cuando estamos viendo que hay datos que pues son, la verdad que son nos generan una gran cantidad de incertidumbre e interrogantes? Y segundo, sigue siendo como una constante que diría yo, los dueños del balón, ¿no? Bueno, pues los empresarios mexicanos no quieren invertir porque están desconfiados, pero bien que quieren los extranjeros. Eso ahí para verlo en global, Gabriela. Mira, yo me imagino que cuando la presidenta dice que la economía va bien, se refiere o está comparando respecto a lo que se esperaba al inicio del año cuando Trump anunció los aranceles del 25%. Que se esperaba que las exportaciones se desplomaran y que pues el PIB, en lugar de mostrar un crecimiento este año, pues se contrajera y entráramos en una recesión. Comparado contra eso, pues un 0.3%, la verdad es que pues, se ve positivo. Comparado contra que podríamos estar creciendo mucho más, pues obviamente, y que además es un estancamiento económico. Por otro lado, de la inversión extranjera directa, sí siguen entrando inversiones a nuestro país, nuevas inversiones, 16%, también si las comparamos contra el 5% de nuevas inversiones que se dieron en 2023 y 2024, pues se ve buenísimo ese 16%. Pero si lo comparamos contra el 45% de la inversión extranjera directa, que fueron nuevas inversiones en el 2022, pues entonces ese 16% ya se ve como muy pobre, ¿no? Entonces todo es el punto de comparación. Y bueno, pues yo me imagino que también lo que ella quiere es como que generar calma, ¿no? Que la gente no entre en pánico. Y por el otro lado, de los empresarios, que como que no termina esto de amarrado de que todo el mundo está jugando a los congelados, y es que el gobierno pues es quien debe de iniciar, o sea, quitar como que ese congelamiento con más inversiones, y creo que es positivo esto de este nuevo consejo de inversiones, y la clave va a estar en cuánto se incrementa la inversión fija bruta el siguiente año. Si se incrementa la inversión fija bruta, pues está buenísimo, porque significa que este consejo sí sirvió, porque unos animaron, unos a los otros se animaron, ¿no? Pero si seguimos viendo una inversión fija bruta cayendo o con crecimientos muy bajos que solamente pues se han dado por efecto de baja base de comparación de este año, pues entonces pues lo único que hicieron fue platicar y hasta ahí, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo creo que el 2026 va a ser un año retador. El primer semestre creo que habrá un poco de efecto optimismo por el Mundial, como que luego por el fútbol se nos olvidan todos los problemas, ¿no? A todo el mundo. Pero luego viene la triste realidad, o la dura realidad más bien, no la triste realidad, la dura realidad con la revisión del TEMEC, que se anticipa que va a ser dura y que yo creo que Trump lo va a querer alargar hasta el 2027 en un proceso que más bien va a parecer una renegociación. Te mando un gran saludo, Gabriela, y gracias que estuviste con nosotros. Que tengas buena noche. Igualmente para ti, buenas noches, hasta pronto. Gracias.